¿Qué tal? Espero que hasta la revisión de este video esté teniendo un excelente día, querido profesor. En esta ocasión, el grupo número 12 de la clase 16766 le estaremos exponiendo sobre nuestro informe final sobre la afectación de la corrupción en el desarrollo económico y social del Perú. Bueno, por mi lado, empezaré con una breve descripción sobre el problema abordado en este tema, en este informe, la corrupción. La corrupción es un problema global que afecta tanto a países desarrollados como subdesarrollados y en vías de desarrollo, los cuales son limitados al acceso de servicios esenciales y afectados al bienestar en general del público en general, del pueblo. En el Perú, la corrupción ha sido percibida cada vez más como un problema grave, casi igualando a la delincuencia en preocupación popular. Esto ha contribuido también al estancamiento económico del país con un crecimiento anual del Producto Interno Per cápita por debajo del 1% en los últimos 45 años, rezagándose respecto a otras economías. La corrupción también perjudica a empresas, aumentando el costo operativo y reduciendo la eficiencia económica en general, lo que a su vez disuade la inversión extranjera, porque, siendo realistas, ¿qué empresa es, no, disculpen, qué empresa seria está dispuesto a invertir en un país corrupto? En resumen, la corrupción ha exacerbado los problemas económicos del Perú y ha obstaculizado a su vez el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos necesarios para mejorar la calidad de vida de la población peruana. Bueno, ahora les pondré las preguntas de la investigación abordadas en este informe. Como pregunta general y pregunta base del informe tendremos: ¿cómo es que afecta la corrupción en el crecimiento económico al desarrollo social en el Perú? Y entre las preguntas específicas tendremos en cuáles deberían ser los objetivos a corto plazo para medir el éxito inicial de la inversión en educación como estrategia anticorrupción. Y como segunda pregunta específica tendremos en cuáles son los objetivos a largo plazo que deberían guiar la inversión continua en educación como estrategia sostenible contra la corrupción. A continuación, mi compañera Rosa Paula. Gracias. Ya bueno, eh, como objetivos, un objetivo general es, una vez podemos encontrar y analizar los índices de corrupción en el Perú, a continuación pasaremos a compararla con el desarrollo económico y social del país, para así finalmente encontrar de manera directa la manera en la que la corrupción afecta, bueno, esos aspectos, ¿no? Como un objetivo en específico, los objetivos a corto plazo serían mejorar los índices de transparencia en la gestión educativa para así reducir las denuncias de corrupción en instituciones educativas y aumentar la participación y satisfacción de la comunidad educativa. Bueno, los objetivos a largo plazo serían formar una ciudadanía informada y ética para así fortalecer instituciones educativas resilientes a la corrupción y fomentar una cultura de integridad y responsabilidad cívica en las generaciones a futuras. Como el marco teórico, el tema relacionado del curso de matemática, ese problema está relacionado con el estudio de ecuaciones diferenciales, las cuales estos se basan en el uso de derivadas para así describir y poder analizar cambios en los sistemas dinámicos. La resolución de esas ecuaciones mediante la integración de las derivadas permite encontrar funciones que describen la evolución temporal de variables de interés. Bueno, pues en este caso es con el índice de corrupción. Eh, el tema relacionado a nuestra carrera profesional. El problema descrito se relaciona con temas de derivadas en la carrera de administración, así a través del análisis de cambios. Esta evaluación del impacto de políticas de inversión y la optimización de estrategias para así mejorar indicadores económicos y sociales. Temas relacionados a la problemática. El tema relacionado a la problemática es la corrupción, bueno, el crecimiento económico del país, la gestión de recursos públicos y el impacto social de la corrupción. Ya, ahora le paso a mi compañera. Hola, yo les hablaré sobre la descripción del problema y la resolución. El problema planteado aborda la modelación del crecimiento económico del Perú, teniendo en cuenta tanto el crecimiento natural del PIB per cápita como la reducción de este crecimiento debido a la corrupción. Este escenario se puede formular mediante una ecuación diferencial de primer orden que relaciona estas dos fuerzas contrapuestas. Aquí en la resolución en el problema tenemos que, supongamos
que la tasa de crecimiento económico del Perú se puede modelar mediante una función derivada de primer orden, representando a la función de t, donde t representa el tiempo en años. La función refleja la tasa instantánea de cambio del PIB per cápita en un momento determinado. Se sabe que la corrupción tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. Consideremos que este efecto negativo se puede representar mediante una función decreciente, que la vamos a llamar GDT, que representa la tasa de reducción del crecimiento económico debido a la corrupción en el año T. La tasa de crecimiento del PIB per cápita está sujeta a dos fuerzas, el crecimiento natural y la reducción causada por la corrupción. Esta relación se puede expresar como una ecuación diferencial aquí, como lo podemos ver. En el año 2000, la tasa de crecimiento natural del PIB per cápita del Perú era del 2% anual, es decir, f de t por ciento a 0,02. Siguiente, por favor. Bueno, ahora nuestro objetivo es determinar la expresión de la función del PIB per cápita en función del tiempo, considerando el impacto de la corrupción. La ecuación diferencial es separable, ya que podemos aislarla aquí como se puede ver. Ahora, integrando ambos lados de la ecuación respecto a t, obtenemos esta ecuación diferencial, donde c es la constante de la integración. Para determinar c, podemos utilizar la condición inicial que en el año 2000 el PIB per cápita eran de $10.000. Sustituyendo estas condiciones en la ecuación anterior, obtenemos este resultado, y despejándose, obtenemos este otro resultado. La ecuación que representa el PIB per cápita en el Perú en el año T, considerando el impacto de la corrupción. La función G de T determina la tasa de reducción del crecimiento económico debido a la corrupción en el año T. La integral representa la acumulación del impacto negativo de la corrupción desde el año 2000 hasta el año T. Este modelo matemático presentado permite analizar el impacto de la corrupción en el crecimiento económico del Perú a lo largo del tiempo. La tasa de reducción del crecimiento económico debido a la corrupción es un factor crucial para determinar la trayectoria del PIB per cápita del país. Siguiente, por favor. Ahora le doy paso a mi compañera para los resultados. Gracias. Resultados. Supongamos que la tasa de corrupción en un país, en términos de un índice de corrupción que va de 0 a 1, donde 0 representa ausencia total de corrupción y 1 representa corrupción absoluta, se puede modelar mediante una función decreciente, donde t representa el tiempo en años. La función refleja la tasa instantánea de cambio del índice de corrupción en un momento determinado. Se sabe que la inversión en educación tiene un impacto positivo en la reducción de la corrupción. Consideremos que este efecto positivo se puede representar mediante una función creciente que representa la tasa de incremento en la inversión en educación en el año T. La tasa de cambio del índice de corrupción está sujeta a dos fuerzas: la tendencia natural a la corrupción y la reducción causada por la inversión en educación. Esta relación se puede expresar como esta ecuación diferencial, donde K es una constante positiva que representa la efectividad de la inversión en educación para reducir la corrupción. En el año 2000, la tasa de corrupción del país era de 0,6, es decir, esa ecuación de ahí. La tasa inicial de cambio del índice de corrupción era de menos 0,02 anual. El objetivo es determinar la expresión, la función del índice de corrupción en función del tiempo, considerando el impacto de la inversión en educación. La ecuación diferencial es separable, ya que podemos aislar CT, como en esa ecuación. Integrando ambos lados de la ecuación respecto a t, obtendríamos la siguiente, donde CT0 es la constante de integración. Para determinarlo podemos utilizar la condición inicial de que en el año 2000 el índice de corrupción era de 0,6. Sustituyendo estas condiciones en la ecuación anterior, obtendríamos esa ecuación. Despejando CT0, encontramos como resultado la ecuación que representa el índice de corrupción del país en el año T. Siguiente, por favor. Conclusiones y recomendaciones.
En conclusiones, sería el efecto positivo de la inversión en educación, la importancia de la constante K y la evolución temporal del índice de corrupción. En recomendaciones, la inversión en educación no solo es una herramienta para mejorar el capital humano y desarrollo económico, sino también una estrategia clave para reducir la corrupción. Seguir nuestras recomendaciones puede contribuir significativamente a crear un entorno más justo, transparente y próspero para todos los ciudadanos. Las recomendaciones serían incrementar la inversión en educación, políticas educativas efectivas, monitoreo y evaluación, transparencia y rendición de cuentas y la colaboración internacional. Gracias.